Hijo, si hoy estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios sabía exactamente el momento en que ibas a encontrar estas palabras. Sabía del cansancio que llevas en tu alma. Sabía de la batalla que escondes detrás de esa sonrisa. Sabía de las noches donde lloraste en silencio mientras todos pensaban que estabas bien. Y hoy el Señor te dice: no estás solo en esta batalla. Porque hay personas aquí que están cansadas. Cansadas de pensar demasiado. Cansadas de preocuparse por todo. Cansadas de vivir con miedo al mañana. Y aunque intentan ser fuertes, por dentro sienten que algo se está rompiendo lentamente. Pero escucha esto con atención. El enemigo quiere que vivas preocupado por un futuro que Dios ya tiene bajo control. Por eso la Biblia dice en Mateo 6-34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mira qué poderosa es esta palabra. Jesús estaba diciendo: deja de cargar hoy problemas que todavía ni siquiera han llegado. ¿Cuántas personas están destruyendo su paz pensando demasiado? Pensando qué va a pasar. Pensando si todo saldrá mal. Pensando si podrán seguir adelante. Y mientras más piensan, más se hunden en la ansiedad. Pero hoy Dios quiere romper esas cadenas mentales. Porque el miedo no viene de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 1-7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha eso. Dios no te creó para vivir derrotado. No te creó para vivir paralizado por la ansiedad. El enemigo quiere que tengas miedo de avanzar. Pero Dios quiere que vuelvas a confiar. Y sé que hay personas escuchándome ahora mismo que han pasado momentos muy difíciles. Personas que fueron traicionadas. Personas que perdieron algo importante. Personas que ya no saben cómo seguir adelante. Y después de tanto dolor, comenzaron a vivir con miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a intentarlo. Miedo de que todo vuelva a salir mal. Pero hoy el Señor te dice: yo sigo siendo tu refugio. Salmo 46-1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que quizás te ayudará. Dice que es pronto auxilio. Eso significa que cuando lloras, Él escucha. Cuando sientes que ya no puedes más, Él está cerca. Cuando todos te abandonan, Él permanece contigo. Hay personas aquí que sienten un vacío enorme dentro de su corazón. Y han intentado llenarlo con muchas cosas. Algunos intentaron llenarlo trabajando demasiado. Otros distrayéndose. Otros escondiendo el dolor detrás de una sonrisa. Pero nada funciona. ¿Sabes por qué? Porque hay vacíos que solamente Dios puede llenar. Y mientras más huyes de Dios, más fuerte se vuelve el vacío. Por eso hay tanta gente rodeada de personas, pero sintiéndose sola. Porque la soledad más peligrosa no es cuando faltan personas. Es cuando falta la presencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo quiere tocar corazones. Porque hay personas que ya no tienen fuerzas ni para orar. Personas que dicen: Dios, estoy cansado. Ya no puedo seguir fingiendo. No sé cómo salir de esto. Y quiero decirte algo de parte de Dios. El cielo todavía no se rindió contigo. Aunque tú hayas pensado en rendirte, Dios todavía sigue peleando por ti. Isaías 40-29 dice: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¡Qué palabra tan poderosa! Dios no abandona al cansado. Dios fortalece al cansado. Hay noches donde el cuerpo está cansado, pero la mente no se detiene. No importa cuánto intentes dormir. Los pensamientos siguen hablando. Las preocupaciones aparecen una detrás de otra. El miedo al futuro. El dolor del pasado. La ansiedad por cosas que todavía ni siquiera han pasado. Y mientras todos creen que estás bien, por dentro estás peleando una batalla silenciosa. Una batalla que nadie ve. Porque hay personas que sonríen durante el día, pero lloran cuando están solas. Personas que ayudan a todos, pero sienten que nadie las entiende. Personas que oran, pero sienten que Dios guarda silencio.
Y quizás hoy, tú eres una de ellas. Tal vez llevas semanas sintiendo un peso extraño en el pecho. Una tristeza que no puedes explicar. Una preocupación constante que roba tu paz. Y aunque intentas distraerte, la ansiedad vuelve. Porque el miedo no llega haciendo ruido. Llega lentamente. Primero te roba la tranquilidad. Después te roba el sueño. Después te roba la esperanza. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir sobreviviendo, en vez de vivir confiando. Pero escucha esto con atención. Dios no creó tu corazón para vivir esclavo del miedo. La Biblia dice en Isaías 41 minutos y 10 segundos. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y quizás has escuchado ese versículo muchas veces. Pero hoy necesitas entender algo más profundo. Dios no promete una vida sin batallas. Dios promete que nunca pelearás solo. Porque hay temporadas donde Él permite el desierto. Para enseñarte a depender más de su presencia que de tus fuerzas. A veces la ansiedad aparece cuando intentas controlar todo. Cuando quieres resolver problemas que todavía no existen. Cuando cargas responsabilidades que ni siquiera te pertenecen. Y poco a poco, tu mente se convierte en una prisión. Empiezas a pensar demasiado. A imaginar lo peor. A perder la paz por situaciones que aún no ocurren. Y el enemigo sabe algo. Si logra llenar tu mente de miedo, también puede debilitar tu fe. Por eso hoy Dios quiere recordarte algo poderoso. Tu ansiedad no es más grande que su poder. Escucha bien esto. Hay personas que están escuchando esta narración mientras sienten que ya no pueden más. Personas cansadas emocionalmente. Personas que llevan años luchando en silencio. Personas que oran diciendo: Dios, ayúdame porque mi mente no descansa. Y Dios hoy responde: Hijo, hija, yo nunca te abandoné. Aunque no lo hayas visto, Él estuvo contigo en cada noche difícil. Estuvo contigo cuando lloraste en silencio. Cuando nadie respondió tus mensajes. Cuando sentiste que el mundo entero te dio la espalda. Dios estuvo ahí. Porque hay momentos donde el cielo parece silencioso. Pero el silencio de Dios nunca significa abandono. A veces Dios guarda silencio. Porque está trabajando en cosas que todavía no puedes entender. José fue traicionado. David huyó lleno de miedo. Job perdió todo. Elías cayó en tristeza profunda. Pero ninguno fue abandonado por Dios. Y tú tampoco lo serás. Quizás hoy piensas demasiado en el futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Y si todo sale mal? Pero Jesús dijo algo poderoso en Mateo 6 y 34. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Porque el miedo al futuro destruye la paz del presente. Y mientras más intentas controlar todo, más cansada se vuelve tu alma. Hay personas que viven sonriendo por fuera, pero por dentro están agotadas. Porque luchar contra la ansiedad cansa. Cansa fingir que todo está bien. Cansa pensar demasiado. Cansa sentir miedo constantemente. Pero hoy Dios quiere darte descanso. No un descanso temporal. No una distracción pasajera. Un descanso espiritual. Ese tipo de paz que no depende del dinero. Ni de las personas. Ni de las circunstancias. La paz que viene de confiar en que Dios sigue teniendo el control. Y escucha esto. Tal vez Dios permitió esta batalla. Para acercarte más a Él. Porque muchas veces buscamos a Dios más profundamente cuando el dolor nos rompe. Hay personas que nunca habrían orado. Si no hubieran pasado por noches oscuras. Nunca habrían cambiado. Si no hubieran tocado fondo. Nunca habrían entendido el verdadero valor de la fe. Si todo siempre hubiera sido fácil. Y quizás hoy estás en medio de una tormenta. Pero esa tormenta no llegó para destruirte. Llegó para transformarte. Porque Dios todavía está escribiendo tu historia. Aunque hoy no entiendas el proceso. Aunque tengas miedo. Aunque estés cansado. Aunque sientas ansiedad. Dios todavía tiene planes contigo. Jeremías 29 minutos y 11 segundos dice:
Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y tal vez ahora mismo no ves salida. Pero Dios ya abrió caminos que todavía no puedes ver. Escucha esto atentamente. No todo pensamiento que llega a tu mente viene de Dios. Hay pensamientos que solo buscan paralizarte, hacerte sentir débil, hacerte creer que nunca saldrás adelante. Pero Dios no habla con desesperación. Dios habla con paz. El enemigo quiere que vivas con miedo. Dios quiere que vivas con propósito. Por eso, hoy necesitas dejar de alimentar pensamientos negativos. Necesitas dejar de repetir: no puedo. No saldré de esto. Todo está perdido. Porque las palabras que repites también construyen tu realidad emocional. Empieza a declarar: Dios está conmigo. No estoy solo. Voy a salir adelante. Mi historia no termina aquí. Porque incluso en medio de tu ansiedad, Dios todavía puede hacer milagros. Y quizás el milagro más grande no sea cambiar tus circunstancias, sino cambiar tu corazón. Darte fuerza donde antes había miedo. Darte esperanza donde antes había oscuridad. Darte paz donde antes había ansiedad. Hay personas escuchando esto ahora mismo. Y sienten ganas de llorar. Porque llevan demasiado tiempo siendo fuertes para todos. Pero escucha esto. No tienes que cargarlo todo solo. Dios nunca quiso que caminaras sin Él. Por eso hoy, antes de dormir, antes de seguir preocupado, antes de volver a sobrepensar, haz una pausa. Respira profundamente. Y entrega tus cargas a Dios. Dile: Señor, ya no quiero vivir esclavo del miedo. Ya no quiero vivir dominado por la ansiedad. Necesito tu paz. Necesito tu fuerza. Necesito sentir tu presencia. Y aunque hoy todavía no veas respuestas, algo comenzará a cambiar dentro de ti. Porque Dios sana primero el alma. Y después transforma el camino. Nunca olvides esto. Las batallas mentales más grandes muchas veces llegan antes de los milagros más grandes. Y quizás hoy estás más cerca de tu transformación de lo que imaginas. Porque después de esta noche, tu historia puede comenzar a cambiar. No por tus fuerzas, sino porque Dios sigue caminando contigo. Incluso ahora. Incluso en silencio. Incluso en medio de tus lágrimas. Dios todavía está contigo. Y esta vez, el miedo no tendrá la última palabra. Pero hay personas aquí que llevan años sonriendo por fuera, pero sangrando por dentro. Personas que aprendieron a decir estoy bien, mientras por dentro sienten una tormenta que nadie imagina. Y esta noche el Espíritu Santo quiere hablar directamente a esos corazones cansados. Porque hay batallas que nadie ve. Hay lágrimas que nadie conoce. Hay noches donde el dolor pesa tanto, que hasta respirar parece difícil. Y quizás tú eres una de esas personas. Quizás llegaste hasta este mensaje cargando ansiedad, cargando miedo, cargando pensamientos que no te dejan descansar. Pero escucha la voz de Dios hoy. Mi hijo, mi hija, no naciste para vivir esclavo del temor. El enemigo quiere cansarte mentalmente. Quiere llenar tu cabeza de preocupación. Quiere hacerte creer que estás solo. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio 31-8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Mira qué poderosa es esta promesa. Dios no dijo que nunca enfrentarías batallas. Dijo que Él caminaría contigo en medio de ellas. Y hay personas aquí que están atravesando un desierto espiritual. Oran, pero sienten silencio. Lloran, pero sienten vacío. Buscan fuerzas, pero sienten cansancio. Y el enemigo comienza a susurrar: Dios se olvidó de ti. Tu vida ya no tiene solución. Nunca saldrás de esto. Pero el diablo es mentiroso. Porque aunque no puedas verlo, Dios sigue obrando detrás de la tormenta. Hay milagros que comienzan en silencio. Hay procesos donde Dios parece callado. Pero en realidad está preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. José fue traicionado.
David fue perseguido. Job perdió todo. Pablo sufrió cárceles. Y aún así, Dios jamás los abandonó. Porque el sufrimiento no significa ausencia de Dios. A veces el dolor es el lugar donde más profundamente conocemos su presencia. Salmo 34-18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Escucha eso. Dios está cerca del quebrantado. No del perfecto. No del que aparenta ser fuerte. Dios se acerca al que reconoce que necesita ayuda. Y quizás llevas demasiado tiempo cargando solo problemas que debiste entregarle a Dios hace mucho tiempo. Hay personas que quieren controlarlo todo. Y mientras más intentan controlar, más ansiedad sienten. Pero escucha esto atentamente. Tú no tienes que entenderlo todo para confiar en Dios. La fe comienza donde termina el control humano. Por eso Proverbios 3-5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios está diciendo: confía en mí incluso cuando no entiendas el camino. Porque hay temporadas donde no tendrás respuestas inmediatas. Pero sí tendrás la presencia de Dios sosteniéndote. Y hay alguien escuchándome ahora mismo que está cansado de pelear en su mente. Tu cuerpo está aquí. Pero tu mente no descansa nunca. Piensas demasiado. Te preocupas demasiado. Imaginas lo peor constantemente. Y poco a poco la ansiedad comenzó a robarte la paz. Pero hoy el Señor quiere liberar tu mente. Porque una mente llena de miedo no puede escuchar claramente la voz de Dios. Por eso el enemigo ataca tanto los pensamientos. Porque si logra controlar tu mente, terminará controlando tus decisiones. Pero hoy Dios rompe toda cadena de temor, toda palabra negativa, toda opresión emocional, toda angustia escondida, en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay personas que llevan demasiado tiempo sobreviviendo, cuando Dios las llamó a vivir en libertad. Juan 8-36 dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Libres del pasado. Libres de la culpa. Libres de la ansiedad. Libres del miedo constante. Pero para que Dios sane tu corazón, primero debes dejar de esconder tu dolor. Hay personas que aparentan fortaleza porque tienen miedo de admitir que están rotas. Y Dios hoy te dice: no tienes que fingir delante de mí. Él ya conoce tus heridas. Conoce tus pensamientos más oscuros. Conoce tus noches difíciles. Conoce los momentos donde sentiste que ya no querías seguir adelante. Y aún así, te sigue amando. Eso es lo más poderoso del amor de Dios. Que Él conoce tu peor versión. Y aún así no se aleja. Romanos 8-38-39 dice: Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada puede separarte de su amor. Ni tus errores. Ni tus caídas. Ni tus miedos. Y hoy hay cadenas espirituales rompiéndose sobre personas que están escuchando este mensaje. Porque el enemigo pensó que ibas a rendirte. Pensó que el dolor te destruiría. Pensó que la ansiedad apagaría tu fe. Pero sigues aquí. Y eso significa que Dios todavía tiene propósito contigo. Todavía hay promesas vivas. Todavía hay puertas que se abrirán. Todavía hay milagros que llegarán a tu casa. Porque cuando Dios decide levantar a alguien, nadie puede detenerlo. Y aunque hoy estés cansado, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 43-2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Mira lo que dice la palabra. Cuando pases. No dice si pasas. Porque las pruebas llegarán. Pero también dice: no te destruirán. La tormenta no tendrá la última palabra sobre tu vida. El miedo no tendrá la última palabra. La ansiedad no tendrá la última palabra. Porque Dios todavía sigue sentado en el trono. Y el mismo Dios que abrió mares, todavía tiene poder para abrir caminos donde tú solo ves oscuridad. Y escucha esto con mucha atención. Hay personas que han vivido tanto tiempo con ansiedad, que ya creen que es parte normal de su vida.
Se acostumbraron a dormir preocupados, a despertar cansados, a vivir pensando en problemas, a sentir miedo incluso cuando todo parece estar bien. Pero Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que vuelvas a vivir. Porque el miedo cambia la manera en que ves el mundo. Hace que desconfíes de todo. Hace que pierdas oportunidades. Hace que te alejes de personas. Hace que imagines tragedias antes de que ocurran. Y poco a poco, sin darte cuenta, la ansiedad empieza a apagar tu alegría. Hay personas que ya no disfrutan los momentos simples. Ya no sienten paz. Ya no pueden descansar. Porque su mente nunca se detiene. Y quizás hoy tú también estás cansado de luchar contigo mismo. Cansado de fingir fortaleza. Cansado de esconder tus lágrimas. Cansado de sentir que nadie entiende lo que pasa dentro de ti. Pero Dios sí lo entiende. Él conoce las batallas que nunca le contaste a nadie. Conoce las noches donde lloraste en silencio. Conoce los pensamientos que te asustan. Conoce las veces que dijiste, no puedo más. Y aún así, Él no se apartó de ti. Porque cuando todos se alejan, Dios permanece. Incluso cuando tú mismo dudas de ti, Dios sigue creyendo en tu propósito. Hay algo poderoso que debes entender hoy. La ansiedad quiere convencerte de que estás solo. Pero la presencia de Dios demuestra exactamente lo contrario. El Salmo 34 minutos y 17 segundos dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. No de algunas. No de unas pocas. De todas. Y quizás ahora mismo piensas. Pero yo llevo mucho tiempo orando. Llevo mucho tiempo esperando. ¿Por qué todavía me siento así? Porque a veces Dios no elimina inmediatamente la tormenta. Porque primero quiere enseñarte a caminar sobre ella. Pedro sintió miedo en medio del mar. Comenzó a hundirse. Dudó. Pero Jesús nunca dejó de extenderle la mano. Y eso también es para ti hoy. Aunque tu fe sea pequeña. Aunque tengas miedo. Aunque hayas dudado muchas veces. Dios todavía está extendiendo su mano hacia ti. Porque tu debilidad no cancela el amor de Dios. Y escucha esto. Hay heridas emocionales que vienen desde hace años. Personas que crecieron escuchando. No sirves. Nunca lograrás nada. No eres suficiente. Y esas palabras se quedaron viviendo dentro de ellas. Por fuera crecieron. Pero por dentro todavía siguen cargando heridas antiguas. Y muchas veces la ansiedad nace de ahí. De heridas no sanadas. De decepciones. De abandonos. De traiciones. De pérdidas que nunca superaste completamente. Pero Dios puede sanar incluso las heridas que escondiste durante años. Porque Él no solo restaura vidas. También restaura corazones rotos. Hay personas escuchando esto que perdieron la esperanza en sí mismas. Ya no creen en sus sueños. Ya no creen en el amor. Ya no creen que puedan volver a sentirse felices. Pero Dios todavía puede levantar lo que parecía destruido. La Biblia está llena de personas quebradas. Que Dios transformó completamente. Moisés tenía miedo. Gedeón se sentía débil. Jonás huyó. Tomás dudó. Y aún así, Dios los usó. Porque Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos. Y quizás hoy, aunque estés roto, aunque estés cansado, aunque tengas ansiedad, Dios todavía puede hacer algo hermoso contigo. No permitas que el miedo decida tu destino. Porque muchas personas perdieron oportunidades por escuchar más a su ansiedad que a la voz de Dios. El miedo siempre te dirá, no lo intentes. No puedes. Vas a fracasar. Pero la fe dice, con Dios todo es posible. Y quizás el próximo capítulo de tu vida depende de dejar de escuchar el miedo. Hay personas que están a un paso de su bendición, pero viven paralizadas por pensamientos negativos. Tienen miedo de empezar, miedo de confiar, miedo de amar, miedo de volver a creer. Porque el dolor del pasado todavía controla sus decisiones. Pero Dios no quiere que vivas prisionero de lo que te hirió. Dios quiere darte libertad.
Hoy necesitas soltar aquello que llevas demasiado tiempo cargando. Esa culpa. Ese resentimiento. Ese miedo constante. Esa necesidad de controlar todo. Porque mientras más cargas, más cansada se vuelve tu alma. Y hay batallas que solo se vencen entregándoselas a Dios. Filipenses 4, 6-7 dice: Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos. La paz de Dios. No la paz del dinero. No la paz que depende de las circunstancias. La paz que permanece incluso en medio del caos. Y esa paz es la que Dios quiere darte hoy. Quizás mañana tus problemas no desaparecerán de inmediato. Pero algo dentro de ti comenzará a cambiar. Porque cuando Dios entra en una vida, también entra en la mente. Entra en el corazón. Entra en las heridas. Entra en los pensamientos más oscuros. Y empieza a traer luz. Escucha esto atentamente. No estás derrotado. Estás cansado. Estás herido. Estás luchando. Pero todavía no estás derrotado. Porque mientras sigas respirando, Dios todavía tiene propósito contigo. Y el hecho de que hoy estés escuchando estas palabras no es casualidad. Tal vez Dios te trajo aquí para recordarte algo que habías olvidado. Todavía hay esperanza para ti. Todavía puedes sanar. Todavía puedes levantarte. Todavía puedes volver a sonreír. Todavía puedes recuperar la paz. Porque Dios transforma incluso las noches más oscuras en testimonios de victoria. Y llegará el día donde mirarás hacia atrás y entenderás que Dios nunca te abandonó. Ni en la ansiedad, ni en el miedo, ni en la tristeza, ni en tus peores momentos. Él estuvo contigo todo el tiempo, sosteniéndote, aunque tú no lo veías. Y esta batalla que hoy parece interminable, un día también terminará, porque Dios no permite tormentas eternas. Después de la noche, siempre vuelve a salir el sol. Y después del dolor, Dios puede traer restauración. Así que hoy, aunque tengas miedo, aunque estés cansado, aunque no entiendas todo, no te rindas, porque Dios todavía está escribiendo milagros en la vida de personas que pensaban que todo estaba perdido. Y quizás el próximo milagro sea el tuyo. Si este mensaje llegó a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios nunca me abandonó. Y suscríbete a Mira cómo Dios te guía, para seguir fortaleciendo tu fe cada día. Comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Y nunca olvides esto: Dios escucha incluso las oraciones que haces en silencio. Porque Dios te ama.